es que yo los quiero mucho y agradezco enormemente que me sigan tomando en cuenta para compartir un poquito de lo que sé con los residentes. Me parece algo súper importante tanto para el consejo como para la vida diaria del dermatólogo, formarse en esta área tan bonita para mí, que es la dermatitis por contacto. Entonces, déjenme compartirles primero pantalla y empezamos. Bueno, hola a todos. Ya no pude tener una presentación más bonita que la de la doctora Rosy que me dio. Entonces, pues ya sin más preámbulo vamos a dar parte al inicio de este módulo que se llama dermatitis por contacto. Sin duda es la parte que más me gusta de la dermatología porque jugamos un poquito al Sherlock Holmes para ver y ayudar a la calidad de vida de muchos pacientes que llevan años con problemas en la piel y no se resuelven hasta que no se hacen las pruebas pertinentes. Entonces, primero les hice como un consenso que hago todos los años con algunos residentes que me ayudan a ver qué preguntas vienen de este tema en el examen, perdónenme, de especialidad. Y con eso vamos a empezar y después voy a ir hablando sustancia por sustancia. Espero que no se les haga muy pesado y pues adelante. Bien. La dermatitis por contacto, como ustedes saben, es algo muy frecuente en nuestra vida diaria como dermatólogos. Esta introducción que va encaminado a las preguntas más frecuentes, la empezamos con los dos agentes más frecuentes que causan dermatitis por contacto alérgica, ¿ok? Los dos agentes han sido desde hace muchos años, siguen siendo, y yo creo que seguirán por la exposición que tenemos natural desde pequeños, al níquel y al cromo, ¿ok? Estos datos cambian un poquito de país a país, pero en general en Latinoamérica siguen siendo níquel y cromo. Luego, la topografía más importante es en manos. Esa es la más frecuente que tenemos hoy en día. Cambió un poquito en el año 2017 y de hecho fue una pregunta que estuvo como polémica y eso por la respuesta que había puesto en cara, pero ahora en el examen pasado igual siguen preguntándolo y fue en manos, ¿ok? El factor de riesgo más importante para la dermatitis por contacto alérgica, o sea, fíjense muy bien, el factor de riesgo es diferente para la dermatitis por contacto alérgica e irritativa. Entonces, para la dermatitis por contacto alérgica, el factor de riesgo más importante es dermatitis atópica, ¿ok? Luego, las sustancias capaces de producir IDES, bueno, ya sabemos que las IDES con cualquier cosa se puede producir, pero la sustancia que con mayor frecuencia lo hace son los nitrofuranos y se dividen la dermatitis por contacto en irritativa y alérgica. Esta es una en la que siempre se equivocan, entonces realmente no es que no sepan, sino es más de atención, porque ponen las fototóxicas como si fueran fotoalérgicas, o sea, confunden un poquito este rubro. Entonces acuérdense que aunque sea la fototóxica es diferente que la fotoalérgica. La fototóxica es parte de las alérgicas. Bueno, entonces, el 70% de las dermatitis por contacto son irritativas. Entonces, la pregunta suele ser ¿qué es más frecuente, no? La dermatitis por contacto alérgica e irritativa, por supuesto es la irritativa. Si les preguntan porcentajes, suelen ponerlos en más de 50% o más de 80%, entonces ustedes pues tienen que poner es más de 50%, ¿ok? O sea, el porcentaje exacto para que lo anoten es 70%, tomen muchas fotos de la plática, se pueden compartir lo que necesiten para que estudien muchas veces esto, porque realmente no es tanto razonar, sino es medio que de asociar y de aprenderse, ¿ok? Entonces la fototóxica pues es una dermatitis por contacto irritativa que está causada por luz ultravioleta B, específicamente cuando entra en contacto con los oralenos. Las dermatitis ocupacionales, de este gran grupo de dermatitis ocupacionales, el 50% son a causa de dermatitis por contacto. Entonces esta también es pregunta de examen. Todas estas diapositivas son como 3 o 4. Todas estas han sido preguntas de exámenes de los últimos 3 años, ¿ok? Luego, otra pregunta es ¿cuáles suelen ser los sensibilizantes potenciadores más frecuentes? Y entonces ahí pueden poner
tioquinol, con coloformia, o sea, hay varios sensibilizantes potenciadores, pero los más importantes son níquel y cobalto, ¿ok? Luego, ¿cuáles son los agentes que con más frecuencia producen un cuadro que se llama urticaria por contacto? Es un cuadro rarísimo, es la forma más rara de la dermatitis por contacto. Yo he visto en mi vida uno. Bueno, pues les gusta igual para el examen y la respuesta es benzaldehído y ácido sórbico, aunque el año pasado pusieron sorbitol, benzaldehído y sorbitol, ¿ok? Esos son los agentes que con más frecuencia producen este cuadro llamado urticaria por contacto. En cuanto a los factores de riesgo de dermatitis por contacto irritativa, ¿se acuerdan que la de dermatitis por contacto alérgica era dermatitis atópica? ¿Ok? El factor de riesgo más importante para dermatitis por contacto irritativa es dermatitis de manos. Sí, tal cual. Luego, en cuanto a prevención, les van a poner uso de guantes de hule, ¿no? O sea, como muchas, que ese está muy fácil. Uso de guantes de hule, quitar de su vida la sustancia. La respuesta es el sulfato ferroso, ¿ok? Y esta solamente, acuérdense que es para una sola de dermatitis por contacto alérgica a cromo, ¿ok? Entonces esa es la preventiva. ¿Cuál es alguna contraindicación para las pruebas epicutáneas? Hay varias, pero la más importante y la que viene en los exámenes es que se encuentren en la fase aguda de la dermatitis, ¿ok? Porque el estar en contacto con el mismo alergeno al que responde el paciente y además con muchos otros más alergenos hace que se exacerbe enormemente y puede llegar el paciente incluso a una eritrodermia, dependiendo del alergeno al que sea alérgico. Y algo también en lo que se equivocan mucho, pero en realidad es solamente de acordarse, es que les ponen, ellos saben que te ponen un caso clínico de un pacientito que se dedica a la albañilería, que empieza con dermatitis de manos, y entonces entre las respuestas viene dicromato de potasio, y viene cleoquinol, y viene parabutilfenol formaldehído y otras, y entonces no encuentran cromo y pues ponen la que más les suena. Acuérdense que el cromo nunca les van a poner como cromo, sino como dicromato de potasio, ¿ok? Bueno, este es el True Test. Es uno de los esquemas de parches más frecuentes que se utiliza. A mí personalmente me gusta más el del Grupo Español de Dermatitis por Contacto por ciertas minucias, o sea, realmente son los mismos ingredientes que se testean, las mismas sustancias, pero vienen en otro vehículo, porque algunos se absorben más en vehículos como acuosos y otros más como en vehículos en vaselina, en los porcentajes y así, pero en realidad estas son las sustancias, las 28 sustancias que se prueban en la piel y son las que tienen que aprender a asociar a una o dos cosas. O sea, ahorita cuando veamos las siguientes diapositivas van a ver que cada una se asocia a 30 cosas, entonces es imposible, a menos que se dediquen a esta parte de la dermatología, aprenderse las 30 cosas a la que está asociada uno. Les van a preguntar las más comunes y yo me voy a encargar el día de hoy de que se aprendan las más comunes, ¿ok? Déjenme nada más muevo un poquito la barra esta, que me estorba, que me sale, ¿ok? Listo. Entonces, empezamos. Así van a ver todas las diapositivas. Entonces, concéntrense, oxigenen su cerebro después de la increíble plática del doctor Bonifaz, que a mí me encanta. Yo creo que, aunque tuve muy buenas maestras de micología, he aprendido más en estos años de escuchar su plática. Es muy didáctica, me encanta. Entonces, yo hago un poquito de trampa porque no les pongo Kahoot ni nada, porque me da angustia frustrarme. Entonces, mejor confío en que ustedes se los aprendan todos. Al final vamos a poner dos diapositivas como de ejemplos de casos clínicos y que ustedes asocien. Entonces, grábense el nombre que viene, o sea, por ejemplo, aquí níquel, y acuérdense como que visualicen el estambre y la bisutería. Entonces se van a ir aprendiendo una por una, que es, bueno, el níquel en qué se encuentra, en pacientes que tejen, ¿no? En personas que tienen este hobby de tejer, que están en contacto con agujas o con ganchos, y en bisutería. Entonces el níquel, me encanta empezar a poner, porque todos sabemos en dónde está el níquel, es como la típica pregunta, y es los que más pacientes vemos en la práctica, pues que son
alérgicos al níquel. Hay una, tanto critico las preguntas que vienen, porque vienen preguntas muy raras y poco frecuentes que en realidad no vemos de día a día, pero hay una pregunta que vino el año pasado y que en realidad a mí me gustó mucho porque es algo útil de saber. Y que venía de si es cuando uno testea a un paciente o parcha a un paciente, podemos relacionar al 100% que si da una positividad sea la que originó la dermatosis. Así de fácil era la pregunta y el porcentaje que tuvieron mal fue el 30%. Entonces, eso es bien importante hasta para el día a día. Nosotros podemos tener, y la mayoría de mis pacientes que me llegan por referencia para hacerles pruebas epicutáneas son así, o sea, que llegan por una dermatitis, por ejemplo, atópica, o por una dermatitis, un líquen simple crónico, y me los refieren como si fuera dermatitis por contacto alérgica. Y a la hora de hacer los parches tenemos que ser muy cuidadosos porque a lo mejor puede ser que tenga dermatitis atópica y además, ¿no? El pacientito es alérgico al níquel, pero no siempre tiene que estar relacionado la dermatosis que estamos viendo en ese momento a las alergias, ¿ok? Eso es bien importante, tanto para la pregunta que vino el año pasado como para la vida diaria como dermatólogo, que se acuerden que no siempre se puede relacionar clínicamente el que encontremos alguna alergia con la dermatosis en el momento, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos con níquel, podemos encontrarlo, como ya les dije, en bisutería, en cosas de tejer. Se relacionan mucho las sustancias con colores, o sea, por ejemplo, todas las sombras de ojo, los lipsticks, hay algunos colores que tienen más sustancias que otras. Con todo el advenimiento de las cosas veganas y orgánicas y todo esto, le han quitado un poquito de metales, pero la base de la mayoría siguen siendo metales en otras formas. O sea, no le ponen así de que níquel, pero tienen, ¿ok? Entonces, las sombras, por ejemplo, de ojos de color metálico, generalmente son negras, gris oscura, esas que tienen como brillitos, tienen un poquito de níquel o formas de níquel, ¿ok? Bueno, eso es lo más importante del níquel. Y cuando hay una sarna níquel o un cuadro más extenso, saber en dónde se puede encontrar, además en las ollas que cocinamos y así, en cosas de comer, en chocolate, en ejotes, avena, en nueces, en hongos, en toda esa lista que les puse, ¿ok? Bueno, después vamos con la lanolina. ¿Se acuerdan? Si la lanolina a todos seguramente les suena a cosas de bebés o a cosas de labios, de humectar labios. Entonces, la lanolina es un alcohol que se saca de la lana de los borregos. Y entonces es frecuente que las personas que se dedican a trasquilar borregos presenten dermatitis por contacto en manos alérgica a la lanolina, ¿ok? Porque muchos años han estado en contacto con este alcohol de la lana, ¿ok? Entonces siempre como que en el interrogatorio hay que preguntarles a los pacientes no nada más a qué se dedican, sino su hobby. Yo, el único paciente que he tenido alérgico a la lanolina es un empresario que tiene un rancho en Guanajuato y los fines de semana su hobby es darle la lana a las ovejas que tiene. Entonces, pues es alérgico a la lanolina y él decía que cada fin de semana que iba se ponía peor, ¿no? Incluso con guantes y pues fue alérgico a la lanolina. Entonces, la lanolina es un producto que se usa para humectar y para fomentar la barrera cutánea y aislarla de otras cosas, en el caso de los bebés, por ejemplo, de humedad. Entonces, está muy frecuente en la pomada antirrosaduras. ¿Qué les dice esto? Que los seres humanos, ¿no? Adultos, estamos bastante sensibilizados a la lanolina, porque alguna vez fuimos bebés, nos pusieron pomaditas por lo menos 2 años de la vida, ¿no? Luego, las mujeres que usamos mucho así de que chapstick, labello, todos esos, hay algunos que tienen lanolina, que es muy buena gente, pero es altamente alergénico, ¿ok? También se usa en la industria, por ejemplo, automotriz, en las ceras de coches, en las de zapatos, en productos para rasurar, en aceites también, pero no les quiero como diversificar tanto porque esto lo van a ver en varias diapositivas. Entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer vitrales que usan aceites de corte, que es más otra de las sustancias más frecuentes que se encuentra que la lanolina. Se puede encontrar, ¿no? La lanolina, pero más frecuente es que salgan alérgicos a otra sustancia. Entonces quiero que se queden con la idea de lo más común, ¿ok?
Entonces la anolina común son chapsticks, lipsticks, todo eso, y cositas para rosaduras de los bebés. Generalmente los bebés no presentan una dermatitis por contacto alérgica a la anolina, sino más bien en la vida adulta, porque ya estuvieron sensibilizados. Acuérdense que para presentar dermatitis por contacto alérgica tiene que haber una sensibilización y la mayor parte de las veces no es tan rápida, ¿ok? Entonces también en la ropa de piel, pelo de animales, en algunos filtros solares. ¿Okay? Vamos a otra que es común. Esta es mucho más común en Estados Unidos que en nuestro país, porque tienen un genérico que es como así como nosotros dejamos un tirosina, por ejemplo, o ácido fucídico, ellos dejan como una triple cremita que tiene neumicina, ¿ok? Entonces, la mayoría de los estadounidenses están muy sensibilizados a neumicina desde pequeños, es lo primero que les ponen a las raspaduras, a todo. O sea, acuérdense que también cada sustancia va a tener reacciones cruzadas. Entonces aquí agrávense, la neumicina es la señora que usa gotas oftálmicas, que es muy frecuente que se vaya sensibilizando por gotas oftálmicas. Las mucosas es la parte más común para sensibilizar, ¿okay? Porque se absorbe mucho más que de piel. Entonces la neumicina, esa es la manera como se sensibiliza aún más, y cualquier otra sustancia en general, mucosas, ¿okay? Entonces son médicos o personas que han usado, por ejemplo, largo tiempo gotas de oro, ¿okay? Entonces puede cruzar con otras sustancias como les puse, clientamicina, canamicina, estreptomicina y eritromicina, que es algo ampliamente usado por nosotros los dermatólogos, ¿no? En acné. Entonces, el que cruce con todas estas sustancias también a un fármaco le da mayor posibilidad de sensibilización. Entonces la encontramos en gotas oftálmicas, en gotas para oídos, vía oral, intramuscular e intravenosa. ¿Okay? Luego vamos al famoso cromo. Acuérdense que el dicromato de potasio. Así como el níquel lo tienen que relacionar al color gris, ¿no? De sombras, color gris, metálico, negro, el dicromato de potasio cromo le tienen que relacionar con el color azul. Hasta hace poco, hasta los jeans los tenían con derivados del dicromato de potasio o cromo. Es algo súper económico y es muy efectivo para mantener y dar el color azul a la ropa, a las sombras, a las pinturas, al óleo, por ejemplo, para pintar cuadros, a las acuarelas. Es algo muy común. Entonces, según donde se encuentre, fíjense, el dicromato de potasio está una persona como haciendo una barda, como albañil, y ahí se ve como una pintura al óleo. Entonces, ¿en quiénes tenemos que pensar esto? En personas que tengan profesiones como escultores, pintores, y en personas que se dediquen como a la albañilería y a la construcción, porque el cemento es altamente rico en cromo, ¿ok? Y no solo el cemento, los tabiques, la arena misma para mezclar elementos a la grava, todo lo de la construcción tiene dicromato de potasio. Entonces, esta realmente es uno de los minerales que es súper ubicuo. Se encuentra en la tierra, en el agua, en el acero, en el cuero, en todas partes hay un poquito de cromo, pero en más cantidad en lo que les comenté antes. También está en algunas suturas quirúrgicas absorbibles, como el caput crómico, que pues ya cada vez se usa menos, pero todavía existe y se utiliza. Entonces puede haber dermatitis por contacto sistémicas, alérgicas a esto, en algunas tintas de impresión, en amalgamas, ¿ok? Pero acuérdense de las dos imágenes que es lo más común, en las pinturas azules y en el cemento y todas las cosas de la construcción. En el año que hice yo el examen, que fue en el 2009, allí venía una pregunta de en qué parte de la construcción, o sea, en qué material de construcción viene el dicromato de potasio. Y venía cemento, varillas, tabique, todos los anteriores. Entonces, todos los anteriores. No se claven con que solamente cemento, sino todo, ¿ok? Bueno, luego viene la mezcla de caínas. Esta es una sustancia que no encontramos con tanta frecuencia en el parcheo de la piel, y acuérdense que las caínas son como anestésicos. Entonces son anestésicos tópicos, y todos los anestésicos tópicos tenemos derivados de
sobre todo cuando es oral, esos sprays como para faringitis, las pastillas de estas de craniodín son muy comunes para el dolor de garganta. Y antes se encontraban en fotoprotectores porque cruzan con esteres de pava. En realidad hoy en día ya no existen los fotoprotectores que tienen esteres de pava, y antes hubo un tiempo en que los encontraban todo como pava free y ahora ya ni siquiera lo ponen porque ya es inexistente, ya no hay. Creo que hay uno todavía en Honduras, pero es una cosa que se vende muy poquito y que se usa mínimo. Entonces eso ya es como anecdótico. Encontramos esto en pastillas para faringitis, en gotas óticas oftálmicos. También importantísimo, acuérdense de las reacciones cruzadas. En los antiarrítmicos como la procainamida da la reacción cruzada con la mezcla de caínas. Entonces todo esto acordarse sobre todo para cuando interroguen a un paciente, porque a lo mejor utiliza los fármacos sistémicos y no es que esté usando pastillitas para la garganta o cosas para faringitis o así, ¿ok? También usa con sulfonilureas, PPD. ¿Okay? Luego, la mezcla de fragancias. La mezcla de fragancia, como su nombre lo indica, pues son cosas que ponen para que huelan a diferentes, ¿no? Cosas. O sea, los productos recién hechos, la manufactura, por ejemplo, de las cremas de la cara, de los geles del pelo, el shampoo, todos esos no es que huelan rico, natural, en realidad huelen feo. O sea, no es que huelan ni siquiera neutro. Entonces, se utiliza mucha mezcla de fragancias, sobre todo en los productos más económicos, para quitarle ese olor feo, dejarlo en neutro y luego ponerle más fragancia. En cambio, en los productos que son ya más elaborados o de laboratorios que cuidan esto, primero le ponen una sustancia para dejarlo en neutro y después le ponen un poquito de la nueva mezcla de fragancias, lo que los hace mucho menos alergénicos, ¿ok? Entonces, la mezcla de fragancias las encontramos en todos lados, pero es muy fácil distinguir qué cosa tiene mezcla de fragancias. Aquí le decimos al paciente, a ver, tráigame las cosas que usas y sospechamos que es algo que se está aplicando, puede decir, en los ojos, en la cara, en el pelo, así, ¿no? Por ejemplo, de piel cabelluda, algunos geles causan, y es por mezcla de fragancias. Entonces, cuando nos lo dan a oler, son aquí 6 productos que, por ejemplo, tienen esta mezcla en específico, que es el geraniol. El geraniol huele como a planta, literal. O sea, ese olor a hierbas lo da el geraniol. El aldehído cinámico o el alcohol cinámico, el amilcinamaldehído, esos todos los cinámicos huelen a canela, dan el olor a canela. La hidroxicitronela da olor como a cítrico. Y isoeugenol y eugenol huele a vainilla. Entonces, todo lo que le uses huele a cítrico, vainilla, canela, o esto que se llama oak moss, que es un olor como el típico que ponen como en algunas lociones de hombre, como maderoso. Eso tiene forzosamente algún tipo de mezcla de fragancias. Entonces, por eso es importante pedirle sus productos propios, ¿no? Y ver. Hay una marca que se utiliza mucho, que es la marca Just. Y, por ejemplo, para abaratar un poquito los costos, lo que hacen es que sí lo utilizan, pues así hacen el extracto de hierbas, de todo lo que les ponen, pero encima algunos de sus productos se ha visto que le ponen un poquito de mezcla de fragancias para que huela más a eso. ¿Ah? Entonces, en aceites esenciales, o sea, es así como que, perdón que hable de marcas, pero doTERRA y Just es como lo principal que produce dermatitis por contacto alérgico. Entonces, siempre hay que preguntar de uso de esos productos con los pacientes. Entonces, ¿de dónde los encontramos? En productos odontológicos, las pastas que no saben a menta, sino que saben a canela o huelen a canela, tienen todos estos ácido cinámico, el alcohol cinámico, amilcinamaldehído, porque eso es lo que le da el olor o el sabor a la canela, ¿ok? Productos medicinales, algunos enjuagues bucales también, aromaterapia, perfumes, velas, todo lo que huele rico, esa es mezcla de fragancias, ¿ok? También importantísimo, esta es una de las sustancias, o mezcla de sustancias, que más que encuentro más positividad en ella en pacientes que tienen dermatitis por contacto alérgica en el área genital. Y eso es porque ponen esta mezcla de fragancias en muchos papeles de baño o también en toallas sanitarias para mujer. Entonces ponen esta mezcla de fragancias y pues si la persona es alérgica,
ni les cuento cómo les va a mis pobres, ¿ok? Bueno, luego colofonia. La colofonia, acuérdense, o sea, está instrumentos musicales y cintas adhesivas o todo lo que se pega en la piel para curación, ¿ok? Esas dos cosas son las que se tienen que acordar. ¿Por qué? Porque la colofonia la utilizan para hacer las cuerdas, sobre todo los instrumentos de cuerda, como las arpas, guitarras, violín, ¿no? Las personas, los músicos que más tienen dermatitis por contacto en manos, alérgica, son los arpistas y en segundo lugar los guitarristas. O sea, hay otros que son, por ejemplo, violinistas, que en mi vida he visto un violinista porque no es que tengan el contacto con los dedos continuamente en las cuerdas, sino que lo tocan con la oferta, ¿ok? Entonces, ¿en quién pensar? En esto, en un paciente que diga, ay, bueno, pues es que desde chica cuando me corto o algo, me pongo una curita, me queda peor alrededor de donde tuve la herida que la herida. Bueno, ahí, vamos a pensar mucho en colofonia. Entonces, tiene todos los adhesivos para la piel tienen colofonia en mayor o menor cantidad. La marca 3M es la que tiene menor cantidad de colofonia y ha buscado como otros adhesivos más naturales, pero en realidad sale un poco junto con pegado, porque los adhesivos más naturales es como el bálsamo del Perú, que tiene un poder adhesivo muy bajito, que al rato lo vamos a ver y se usa también como fragancia, pero que también es un alérgeno, ¿ok? Entonces, ¿dónde los encontramos? Además de este sitio donde les digo, en zapatos de baile, en la madera, cuando sobre todo en el triplay, porque es cuando se pega una con otra, eso se pega con colofonia y con otra sustancia que también vamos a ver más adelante, en los pañales, en toallas sanitarias, en ceras, en muchos materiales que son resistentes al agua, que se hace como el sellado, en la punta de los cerillos también, ¿okay? En un jabón amarillo que había hace mucho, que se llamaba jabón de calabaza, o en uno que es el heno de Pravia. Todos los jabones que tienen como tonito amarillo café tienen colofonia, ¿okay? Bueno, después vamos con otro que es común, que se llama resina epoxi. La resina epoxi generalmente yo la he visto en deportistas, entonces por eso les puse como la raqueta con tenis y estos productos que son como para pegar, ¿ok? La resina epoxi viene en todo lo que venga como adhesivos y pinturas dúo, ¿okay? Las que no están activadas y cuando las junta uno, se activan, se hacen duras. Y solamente la plastiloca es solamente un ejemplo, porque hay muchísimas que son para pegar todas las cosas de arte, de escultura, de maquetas, de algunos moldes también, como para prótesis. ¿Okay? De moldes para prótesis de brazos, de dedos, lo utilizan muchísimo resina epoxi porque realmente es un adhesivo muy fuerte. Entonces, pero acuérdense ustedes más de estas dos imágenes, ¿no? También se encuentran productos para microscopía electrónica, para resinas dentales, en algunos armazones de lentes, collares de plástico. Ahorita hay unos muy de moda españoles que son como unos anillos muy grandes, así de plástico transparente, que parecen como si fuera dulce, que se antojan, ¿no? Y las pulseras muy grandes, todas estas son ricas en resina epoxi, parece que son como de acrílico y en realidad son de resina epoxi. Entonces he estado viendo muchas pacientitas con eso, por estos anillos y pulseras de moda. Luego viene una que es la mezcla quinolina. Aquí, hoy justo vi a una paciente así, en el hospital donde estoy, que súper interesante, o sea, ella, ahorita estoy yo en Chicago, pero hay muchísimos mexicanos acá y la mayor parte de las personas que vienen al hospital a hacerse pruebas por contacto son mexicanos. Y ella de chiquita tuvo muchos cuadros de amibas, me estuvo contando, y pues tiene ahora una dermatitis por contacto alrededor de la boca, que cuando la vimos la semana pasada, la verdad es que nunca se me ocurrió que fuera mezcla quinolina, porque después te vas aprendiendo según la tomografía, la topografía, qué pensar, ¿no? Entonces yo hubiera apostado que era como acinamaldehídos y cosas como de pasta de dientes, porque solamente localizado aquí alrededor. Y entonces ya salió, le hicimos las pruebas al parche, salió que positivo a clioquinol. Y entonces, pues ya preguntándole, ella tuvo muchísimos tratamientos en niña para amibas,
y también usó como 3 años de su vida Clio Betnovate. Entonces, pues, obviamente que ya coincidió y se armó como un caso muy bonito y además para ella decirle, bueno, usted es alérgica tal, no vuelva a usar estos productos tal. Entonces, esta es muy frecuente de ver, sobre todo en parches para heridas y hay varias cremitas que tienen, ya no hay tantos. El cloroquinol en realidad es una sustancia muy buena, me gusta mucho, o sea, muy útil. En México teníamos el Bioformo Port o el Bioformo Simple y ya no hay, pero sigue siendo habiendo el Cliovet Novate. Y en otras partes del mundo, por ejemplo en Panamá, sigue habiendo muchísimo uso de cloroquinol. Entonces, cuando hay un paciente que ha usado estas, sobre todo que tenga lo del antecedente de las amibas, ¿no? De chico, que eso les encanta poner en el examen, como para que uno se dé la idea que se sensibilizó por el diodoquín, por estos enlaces cruzados y las respuestas que tienen. Ustedes tienen que pensar en mezcla de quinolina, ¿ok? Bueno, luego ya viene el bálsamo del Perú, que ahora lo están usando. Los que ya no quieren usar colofonia lo están usando como adhesivo. En realidad el bálsamo del Perú ha sido por años, por décadas, una sustancia muy utilizada en la industria porque es muy barata, ya que tiene tanto fragancia como sabor. Entonces es muy utilizada en las industrias alimenticias sobre todo y también en las, como todo de aromaterapia, en cosas para masaje. Entonces por eso les puse el gorro de chef, porque es mucho para cosas de comer y también para quienes van a spas o trabajan en spas, que dan masajes. Esto da un olor muy rico el bálsamo de Perú. Igual hay en sprays, ¿no? Como para aromatizar la casa y así. Entonces, al ser fragancia, saborizante y también antibacteriano, es algo que les abarata muchísimo el costo a los productos. Entonces, es ampliamente usado. Y ahora se le ha encontrado otra propiedad que es antihongos también y un poquito adhesivo. Entonces se está sustituyendo, les digo, como la colofonia por también el bálsamo del Perú. Muchas incluso ya hay en el mercado curitas de niños que huelen rico, que tienen bálsamo del Perú solamente como ingrediente para ambas cosas. Entonces esto nos va a dar el sabor. Pues la mezcla de fragancias es más el olor y el bálsamo del Perú es más el sabor, aunque también lo utilizan para aromaterapia y aceites y todo eso, ¿no? De masaje, cremas, todo eso. Pero más que nada es el sabor que da de canela, vainilla, clavo, y en el clavo hay algunas otras mezclas de fragancias que las da más como hacia canelita que a clavo, o hacia, por ejemplo, todos estos de pumpkin spice y así que hay para los cafés. El pumpkin spice es actualmente lo que más bálsamo del Perú tiene, ¿ok? También se utiliza mucho para saborizar tabaco, sobre todo para uso en pipa, y también los vapes, por ejemplo, que están tan de moda ahorita. Los vapes tienen muchísimo bálsamo del Perú, entre muchas cosas que son malas, ¿no? Pero se usan en repelentes, en refrescos. Hay un refresco que tiene la cantidad máxima de bálsamo del Perú, que se llama tonicol, que sabe como a vainilla, que lo venden en Nutriza. Este es el que tiene como más concentración de bálsamo del Perú, ¿ok? Pero todos los refrescos de cola, todos tienen bálsamo del Perú. Bueno, luego, esta que es muy difícil, se van a acordar que es la palabra más difícil, no hay otra. Dihidrocloruro dietilendiamina. Acuérdense que es la gasolina. O sea, en realidad este está en varios lugares, pero la gasolina tiene tanta cantidad de esta sustancia que es muy difícil que se presente un paciente que no se dedique a la distribución, o sea, al manejo de gasolina y que esté positivo para esto, porque generalmente en nuestra vida cotidiana pues no lo encontramos, ¿ok? Antes que se daba mucho aminofilina, algunas personas se sensibilizaban, pero en realidad es raro. Los pocos que he visto casos de esto han sido todas personas que se dedican a servir gasolina, ¿ok? Es un producto que es conservador, emulsificante y estabilizador del petróleo. Entonces también se puede encontrar en otras cosas, pero en realidad más que nada acuérdense que en gasolina, ¿ok? Entonces miren. Luego viene el cloruro de cobalto. ¿Se acuerdan que dijimos que cada una, algunas tienen un color? Entonces el níquel, lo metálico de las sombras
grise y negra, ¿no? El cromo lo azul, ¿se acuerdan? Y entonces el cobalto y el cromo son como primos, cobalto y cromo. También dan el color azul. Es muy bueno tanto para estabilizarlo como para dar el color azul. Entonces se utiliza en la manufactura de todo lo que es azul, en sombras de ojos, en vidrios, también hay en los trasplantes ortopédicos o algunas órtesis los marcan con rayitas azules. Por ejemplo, hay unos que son para aumentar de tamaño una extremidad y este marcaje con azul hacen, ¿no? Según para cuando van, por ejemplo, aumentando, disminuyendo, las que se ponen por fuera. Eso azul es puro cloruro de cobalto porque es muy resistente a la erosión, a todos los fluidos, ¿no? A sangre, a agua, a todo. Y cuando uno ve a un pacientito que tiene una prótesis, está súper obligado a checar que no sea dermatitis por contacto alérgica a cobalto, que es una de las cosas más frecuentes que da en estos pacientes. Son cuadros sistémicos y pues, es muy difícil manejarlos, tampoco por fortuna es tan frecuente, pero yo he visto 2 o 3 en mi práctica y el cobalto es uno bastante frecuente de que esté positivo en la literatura para implantes, ¿okay? Ortopédicos, dentales. También está un poco comparte con níqueles que está en las llaves, en algunos metales, en soldaduras, ¿ok? Digamos como que acuérdense que níquel, cobalto y cromo están en sitios parecidos y cobalto y cromo dan el color azul, ¿ok? Entonces también la vitamina B12 tiene reacción cruzada con cobalto, entonces también eso tenemos que preguntar. Tatuajes azules, en algunos tintes de pelo, sobre todo los que dan como esta tonalidad. Cuando alguien tiene el pelo blanco y se quiere dar como ese matizado que se ve medio moradito, medio azulado, les ponen cobalto, ¿ok? Entonces todas estas cosas como que ojalá que se vayan como engranando en su cerebro para cuando vean a un paciente. O sea, a mí me encanta prepararlos para el examen, que ahorita es lo más importante, que lo pasen, todos lo van a pasar, lo van a ir increíble, pero luego estas pequeñas cositas que les digo que se les queden en su cabeza para que a la hora de recibir a un paciente, acuérdense que cuando lo ven, o sea, lo primero es que su cerebro ya está trabajando, o sea, en el cómo está, cómo se llama, qué gusto de conocerlo, ya su cerebro está trabajando en qué tiene. Entonces, pues ya saben que viene de dermatitis por contacto y ven que es una señora que tiene este pelo azuladito, blanco, obviamente que lo primero que tienen que pensar es en cobalto, y así, ¿ok? Bueno, este es muy largo, ¿se acuerdan? El larguísimo, ya, es el dihidrocloruro de dietilendiamina, ¿okay? Que es el de la gasolina. Este es otro largo, pero yo se los pongo así y en el examen lo han puesto así la mayor parte de las veces. Cuando es que preguntan, que es raro que pregunten. Se llama parater-butilfenol-formaldehído, pero se abrevia así, PTBFF, ¿okay? Este es muy fácil de acordarse porque este es como otro adhesivo, pero en cosas más cotidianas, que no tienen que ver con curación nada médica. Entonces, en los sobres, por ejemplo, tiene este adhesivo, en los zapatos de goma, en los recubrimientos, en los adhesivos para las paredes, en una cosa que se llama gypsum, que es para poner encima de la tabla roca, que se pega, en los tapices, ¿ok? Entonces, este es el adhesivo que se utiliza no para la salud, digamos, ¿ok? Para la salud, ¿se acuerdan? Colofonia. El adhesivo no para la salud, pero que es para pegar, no el adhesivo para esculturas y cosas gruesas que era, ¿se acuerdan? La resina epoxi, el adhesivo que es para las cosas cotidianas, de que sobres, zapatos, fibra de vidrio, cosas como más del día a día, es paraterbutilfenol formaldehído, ¿ok? Entonces, lo más frecuente es que sean personas que trabajan en distribución de correo o que tienen que estar sellando sobres. Antes sí era muy frecuente este alérgeno porque hace bastante tiempo, que me tocó a mí por supuesto, se sellaban los sobres de que la lengua y entonces obviamente pues por mucosas estaban sensibilizando a las personas, ¿ok? Luego, están las mezclas de parabenos. La mezcla de parabenos, y ahorita vamos a empezar una serie de sustancias, están más como productos cosméticos en cosas de belleza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la mezcla de parabenos es una conjunción
de varias sustancias, que es metil, etil, butil, propil, benzil, p o benzoato de parabenos, ¿ok? Entonces lo pueden encontrar con todos esos nombres. Están muy presentes en cosméticos y en artículos de uso personal, sobre todo en las uñas de estas gelish, ¿ok? En las estas permanentes, bipermanentes que ponen en la luz para que se endurezcan, en eso está. Y también muchísimo en los alisantes de pelo, en las queratinas, en esto con el advenimiento de que ya se sabe hace mucho que el fenol, ¿no?, es un cancerígeno, pero los alisadores de pelo pues usaban mucho fenol, y ahora como ya salió medio que más a la luz, están usando al 100% parabenos. Entonces seguramente en los próximos años veremos personas que son positivas a parche, cuando parchemos a parabenos, ¿okay? Porque ya tienen ahora mucho más que antes todas las cosas alisadoras, porque le quitan el fenol, que era un alisante bastante efectivo. Entonces está en productos para pelo y en barnices, tanto el gelish como otros que son barnices de secado rápido, ¿okay? Hay una marca específica, no me acuerdo si es Revlon, creo que sí, que se llama Top Speed. Ese es el barniz de uñas que tiene más parabenos en el mercado, ¿okay? Entonces, ahí que vemos, pues vamos a una paciente que tenga dermatitis por contacto, sobre todo en esta área, un poquito como las de parafenilediamina, pero menos cruento. O sea, la parafenilediamina es así como súper hinchado, rojo, aparatoso. Estas nada más tienen como aquí una linita, ¿no?, en la implantación del pelo, o bien periungueal. Bueno, ahora vamos a ver la mezcla carba. La mezcla carba es una sustancia que también se utiliza mucho porque tiene varias funciones. Entonces eso lo abarata los costos. Todo lo que abarata los costos hace que esto se utilice mucho más, ¿no? Estos son los nombres como se pueden encontrar, pero para examen siempre preguntan, si es que preguntan, que también es de los raros, mezcla carba. O sea, no les van a decir todos estos nombres raros. Están específicamente en productos antihongos. O sea, la mezcla carba lo que da es que da un efecto fungicida muy grande, y también en cosas de pesticidas, ¿ok? Principalmente pesticidas y cosas de limpieza para baños, que son antihongos, que es donde más se usa, ¿ah? Así acuérdense nada más. También están algunos productos de hule, pero si se han fijado en varias diapositivas, producción de hule o productos de hule tienen varias sustancias. Entonces no les he querido mencionar más que lo tengan ahí medio que en el cerebro, pero que no se los mencione, porque hay uno específico de hule que es el hule negro, y ese es el que sí quiero que nos relacionen entre hule y hule negro, ¿okay? Entonces acuérdense que es en cosas antihongos para limpiar baños, literal, y en pesticidas. Luego, ahí viene, es la mezcla de hule negro, ¿okay? Entonces, aunque el hule es una de las cosas más alergénicas que hay, porque además, para que sea flexible, no le pueden poner, digamos que la última sustancia, una como especie de resina que hace los plásticos duros. Para que el hule pues tiene que ser flexible, no le ponen esa sustancia, y esa sustancia como que cuaja el que se desprendan estas alergenos. El hule se desprenden muchísimos alergenos porque no tiene esta última sustancia. Entonces la mezcla de hule negro que se parcha en todos los pacientes es una mezcla que realmente es positiva en personas que se dedican al tema. Por ejemplo, los que trabajan en vulcanizadoras de llantas son los que más, ¿ok? Tienen todos estos nombres, puede ser como N-isopropil, N-cicloxil, N-difenil, ¿ok? Y está en llantas, en las mangueras, en los cables, en muchas cosas de la electricidad también, en unos tubos como si fueran de estos naranjas, pero estos son negros, delgaditos, donde pasan muchos cables, o sea, en la industria de la construcción, y en donde se ha visto mucho, depende de la población que estudiemos, es en las pelotas de squash. Las pelotas de squash, cuando estuvo un tiempo pues largo, ¿no?, de moda este deporte, pues habían bastantes personas que tenían positividad a ahora que ya se sustituyó de que el pádel está más de moda ahora, ya no vemos tantos pacientitos, pero en todo lo que vean de hule negro es la mezcla de hule negro, entonces está muy fácil de acordarse, ¿ok? El catón CG, este ha sido desplazado, es el alergeno que más desplazado ha sido por otros, que era de los
que más frecuente salían positivos en personas porque es un conservador muy ubicuo. O sea, antes estaban en cremas corporales, jabones, shampoos, geles, cera para peinar, crema para peinar, productos antifrizz, y ahora lo han ido sustituyendo por otro tipo de conservadores. Pero se tienen que acordar que es un ubicuo de todos los cosméticos, ¿ok? De todos los productos de uso diario. Entonces, lo encuentran en toallitas húmedas, sobre todo como le da la estabilidad a lo húmedo, en muchas lociones micelares, tónicos, toallitas húmedas de bebé, utilizan este conservador que lo que hace es que no se pongan, no salgan honguitos, no salgan bacterias, es un conservador antibacteriano y antifúngico. Entonces también es muy frecuente que los niños estén sensibilizándose a ello, y también en la industria automotriz, ¿ok? Ahora realmente ya es más en la industria automotriz, o sea, pero lo digo ahora y antes como de que hace 2 años y ahorita, o sea, no crean que hace una década, ¿no? Yo creo que si viniera en el examen, eso es lo que tienen que acordarse, o sea, no tanto de si ahorita ya no se usa tanto, porque seguramente el examen va a estar todavía como un poquito atrasado y que así se sigue encontrando frecuentemente cuando parchas a un paciente y que se sigue utilizando como un conservador de muchos productos de uso diario. Acuérdense, shampoos, cremas, toallitas limpiadoras, aguas micelares, tónicos, desmaquillantes. Se utiliza también en algunos detergentes y suavizantes, como la marca Suavitel. Y acuérdense también en cosas automotrices, ¿ok? En la industria automotriz. Luego, el Quaternium 15. Este es rarísimo, yo nunca he visto uno, pero es muy fácil de acordarse porque solamente es en pacientes, o sea, en personas que son como que van de camping. Todos los artículos que lee uno de este alergeno es de personas que se dedican a llevar a otras personas de campamentos o que tienen como hobby eso, pero es porque en todo lo que tiene en un campamento tiene Quaternium 15. La madera con la que enciende el fuego, estas como latitas para prender fuego, como antes se usaba el alcohol, ahora hay unas latitas que se encienden y que son más seguras de incendio y todo eso, y tienen Quaternium 15, entonces tiene el humo de la madera, el carbón, las tintas, hay unas también. Dentro de esto del campismo hay unas como tizas que son anti-insectos. Estas tizas también tienen Quaternium, ¿okay? Entonces, el triplay, todos los para las fogatas, en realidad acuérdense como de los campistas, Quaternium 15, ¿ok? Luego está esta que se llama mercaptobenzodiazol, que también es muy fácil de acordarse, porque es de la profesión de bomberos, sí, y ya, ¿ok? Hay en muchos productos de ULE, como les dije, en muchos productos de ULE van a ver que se usan varios de estos alergenos, ¿no? Pero específicamente es para telas con protección antifuego. La tela con protección antifuego es la que tiene más cantidad de este alergeno y entonces libera continuamente. Acuérdense que, como les dije, del hule negro, estas telas, si alguna vez las han tocado, son como plásticos, como de vinil flexible. Todo lo flexible libera muchísimos alergenos. Si está duro como el plástico, como el acrílico que les dije, que de las pulseras y eso, libera menos alergenos. Lo flexible tienen las moléculas más separaditas y entonces liberan mucho. Entonces, se dice que en Europa 1 de cada 5 bomberos tiene positividad a este alergeno, ¿ok? Entonces, también hay en tapones de oídos, en otras cositas, pero principalmente, acuérdense que es en la tela antifuego. Luego está la parafenilendiamina, que esta ya es conocida por todos, obviamente, que está en tintes de pelo, sobre todo en oscuros, tintes para ropa, pelo de animales, o sea, porque ahorita está como igual muy de moda como pintarle el pelo a los perritos, no sé si han visto, pero sobre todo los que son de pelo blanco como los French Poodle, algunos malteses y así, les pintan el pelo y eso tienen parafenilendiamina, los tintes para pelo de animales. En teoría los venden como muy natural, pero la verdad es que desconozco si a los perritos les hace alguna reacción o así,
pero las personas que se dedican como estilistas de perros es frecuente que estén positivos a esto y que la dermatitis entonces alérgica, la topografía de la típica dermatitis por parafenilendiamina cambia, ¿ok? Porque la parafenilendiamina, acuérdense que es como muy inflamatoria, ¿no? Todo alrededor de acá en la cabeza, incluso hay pacientitos que tienen ganglios, pero los que se dedican a lo del pelo de los animalitos, pues lo tienen en las manos generalmente. Entonces los fotógrafos también lo siguen utilizando porque los reveladores fotográficos tienen los tatuajes de henna. Este es muy fácil, casi nunca preguntan porque asumen que este y el níquel son como los más comunes. Luego está el formaldehído, ¿no? O sea, el formaldehído, acuérdense de dos cosas. Lo más importante es la tela que no se arruga, o sea, estas camisas que dicen que no se necesitan planchar, o los vestidos que no se necesitan planchar, tienen formaldehído. Y también los alaciados permanentes, aunque ya van como que cambiándole un poquito, pero la mayoría sigue teniendo formaldehído, ¿ok? Y productos de fotografía, sustancias de revolado, algunos anticongelantes también. Entonces, las personas que trabajan en gasolinería, ¿se acuerdan que era este nombre muy raro? Ese me importa mucho que se lo acuerden, porque este sí pregunta. Dihidrocloruro y etilendiamina, ¿ok? Las personas que trabajan en gasolinerías, los dos alérgenos más frecuentes de encontrar es este y el formaldehído, ¿ok? Porque los anticongelantes, eso es lo que más se pone de lo líquido y que estén como con las manos todo el tiempo, ¿ok? Bueno, luego viene uno raro que la verdad es que yo es el que más trabajo me ha costado aprendérmelo a lo largo de mi vida, porque no lo puedo bien relacionar a algo así que digas este de la gasolina, este del campista, este del bombero. La mezcla mercapto está en todas las cosas industriales de electricidad, pero es muy ubicuo, entonces se sigue utilizando mucho para algún tipo de hule negro o medio silicon like, como los gogles, por ejemplo. Los gogles, los que son transparentes, o sea, de la parte que pega, ¿no? Ahí no, son de silicón, pero hay unos que no son oscuros, y entonces los oscuros siempre tienen mezcla mercapto. También los binoculares, por ejemplo, hay los binoculares profesionales, sobre todo como que de cazadores y así, que se entran perfecto, embonan perfecto y tienen esa gomita negra que tiene mezcla mercapto, ¿ok? Entonces la cinta de aislar, todo lo referente a la electricidad, digamos, eso es mezcla mercapto y cosas de deporte, las cosas de neopreno, algunas gorras de estas elásticas, ¿ok? Algo importante también es que los cordones siguen teniendo algunas marcas mezcla mercapto. Luego el tiomersal. Este me gusta mucho porque este es muy fácil de acordarse. El tiomersal es cosa como de hospital y de forense, nada más. Entonces el tiomersal es un antiséptico que antes se utilizaba mucho, como el mertiolate, ¿no? Y se usa como conservadores de vacunas también, cada vez menos, pero en la de hepatitis B actualmente se sigue usando como conservador tiomersal. Entonces es importante averiguar si la persona es alérgica o no a este agente para cuando lo vacunes, ¿no? O buscar otra alternativa de vacuna. Esta se utiliza para la cultura fluorescente de los laboratorios forenses. Entonces, la típica persona que es alérgica a esto es que trabaja en policía forense, medicina legal, como en esas áreas, o bien trabaja en limpieza, pero en un tipo de limpieza de quirófanos, limpieza de hospital, porque no se utiliza para los pisos comúnmente tiomersal, solamente en un hospital, ¿ok? También había algunas gotas oftálmicas, nasales y de oído. Luego está la mezcla tiurana. Esta, igual que esta, acuérdense, acá sí acabamos, no se duerme. Igual que la mezcla mercapto, así como tienen que asociar el cromo con el cobalto, ¿se acuerdan? Como si fuera una familia, cromo, cobalto y níquel, pero más cromo y cobalto que son azules, asocian que son familia la mezcla mercapto y la mezcla tiurana, o sea, porque acuérdense que son mezcla, no vayan a confundir de que mezcla y mezcla de fragancias, no. La mezcla mercapto y la mezcla tiurana se parecen mucho en sus propiedades
y en lo que los ponen. La mezcla Thiram lo ponen en la fabricación del neopreno, igual que la mezcla Mercapto, en la fabricación de estas telas como aislantes de sudor, mucho, porque son antihongos, entonces se utilizan en ropa de deportista, ¿ok? En los visores, en los gogles, o sea, aparece mezcla Mercapto y mezcla Thiram, se parecen, ¿ok? La mezcla Thiram también tiene, como tiene propiedades antifúngicas muy importantes, también se utilizan en los pesticidas, por ejemplo, pero no es lo más común. Luego están los germales, que les digo, ya vamos a acabar, ya. Los germales, que son dos, se llaman germal 2 y 115, que es la diazolidinilurea y midiazolidinilurea, es un conservador que es anti todo, así como las mezclas eran más antihongos, mezcla Mercapto y mezcla Thiram, antihongos. Este es como el cartón que es anti todo, entonces pues es ampliamente utilizado, abarata mucho los costos de producción, y este específicamente se sigue utilizando en los autobronceadores y en los desmaquillantes. No es para conservar otra cosa más que el producto. Hace que el producto, que es líquido, tenga una vida de almacén larga, ¿ok? Entonces acuérdense que es autobronceadores y desmaquillantes. A veces han cambiado el uso del catón, que era el de las toallitas de bebé, por los germales. Es raro encontrar una positividad a algunos protectores solares también tienen, la verdad es que nunca sé si puedo o no hablar mucho de marcas, entonces, pues ya si quieren más el chisme, escríbanme y ya les cuento cuál tiene y cuál no. Obvio de Pierre Fabre ninguno, pero algunos actualmente protectores solares tienen germán. Pero acuérdense sobre todo de autobronceadores. O sea, no es que sean malos, simplemente que es algo muy ubicuo y que es un poco alergénico, por supuesto. También raro que se presente positividad. Acabamos, esos 28 ya son los que se tienen que aprender. Vamos a un tema que no me gusta, la verdad, porque les ponen demasiado énfasis en el examen y es muy raro de ver y muy raro de testear. O sea, es raro tanto en consulta como de examen, como de la vida, o sea, es raro. Entonces, es la dermatitis por contacto a esteroides tópicos. ¿Qué cosas han preguntado? La clasificación de los esteroides tópicos como alergenos, ¿ok? Entonces, están dos clasificaciones. Los grupos alérgicos del Ecuador, que son los que se usaron por años hasta el 2018, que dijeron que ya esta clasificación estaba obsoleta y que mejor iban a usar la de Bussens, que es la que les sigue y que es la que les voy a dar. En realidad se hizo este consenso, hay un artículo bien importante, pero la gente sigue usando la del Ecuador, que está mucho mejor hecha y que está como más lógica, separados por la estructura química, pero con una cosa sencilla, que el médico no tiene tampoco por qué saber exacta la estructura química, sino lo divide en 4 grupos, A, B, C y D, ¿ok? En cambio la de Bussens, como ahorita les voy a mostrar, se divide por el número de carbonos y por si están metilados o no. O sea, la verdad es que nadie la usa, ¿ok? Pero por si les preguntan, que sepan. En los exámenes pasados les gusta preguntar esto de dermatitis por contacto a esteroides cutáneos, pero siguen utilizando este grupo, solamente, o sea, la clasificación del Ecuador. Solamente en el 2021 hicieron una pregunta y la respuesta correcta era la otra clasificación. Entonces, literal, aprendanse las dos, ¿va? Nada más como detallitos de las dos, no así todo. ¿Qué se tienen que aprender de esta clasificación? Bueno, estos grupos alérgicos están divididos en 4. Entonces, en el grupo A está lo que más utilizamos, que es la hidrocortisona, ¿ok? ¿Y cómo se testea la hidrocortisona? Con una sustancia que se llama pivalato de tixocortor. Entonces, lo que está en amarillo es lo que se aprende, ¿ok? Lo otro, pues como para cultura general. Pero lo más importante es que en el grupo A está la hidrocortisona y es el que más, es el esteroide que con más frecuencia cutáneo, presenta positividad, que les digo es rarísima, pero pues es el que más se usa. El esteroide, si le dicen el esteroide respiratorio y cutáneo con que más frecuencia sale positivo, eso es desonida, ¿ok? Porque la desonida se están sensibilizando las personas desde
desde niños, porque se usa mucho como spray nasal. Entonces ese es como el más frecuente. Se le pone cutáneo y respiratorio, de uso cutáneo y respiratorio. Si le ponen únicamente de uso cutáneo, ¿cuál es el esteroide con más frecuencia a causa de dermatitis por contacto? Es hidrocortisona. ¿Con qué se testea? Con bivalato de tixocortisona. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces el grupo B está encabezado por la budesonida. Y en este grupo B también se encuentra la triamcinolona, o sea, como cultura general. En el grupo C, betametasona, y en el grupo D, el butirato de hidrocortisona. ¿Ok? Entonces, de todos estos, el grupo A es el que es más frecuente de utilización cutánea. El grupo B es el que es más frecuente de utilización respiratoria y cutánea. ¿Sale? ¿Con qué sustancias se testea? Bivalato de tixoprotol. Solo les van a preguntar del grupo A, de los otros no. Bueno, los grupos alérgicos de Cousens, esta es la clasificación que a nadie nos gusta, que están divididas en 3, según el número de carbonos y de metilación que tiene, y si es halogenado o no halogenado. Lo único que se tiene que aprender es que en el grupo 1 es equivalente al grupo A, o sea, sigue siendo el butirato de hidrocortisona, y se testea con el bivalato de tixoprotol. El grupo 2 es el equivalente al grupo B de la otra clasificación, que esta es la desonida y la alcinamida. ¿Ok? Y el grupo 3 es el cortisol y el ameprednisona, que la verdad es que en mi vida he visto un caso, ¿no? O sea, para que se lo aprendan como levemente. Esta es como el resumen de qué tienen que hacer. Budesonida, que de la primera clasificación del Ecuateban, ¿se acuerdan? Era la B, o sea, la 2. Y de la segunda clasificación era la número 2, es el grupo más frecuente de esteroides cutáneos y respiratorios. ¿Ok? Si les dice el grupo más frecuente de esteroides cutáneos es el grupo del Ecuateban A, y el grupo de Cousens 1, ¿ok? La hidrocortisona o bivalato de tixoprotol, que es con lo que se testea. Ya está. Bueno, en este grupo de sustancias de los esteroides cutáneos hay más falsos negativos que con cualquier otro alérgeno. O sea, es muy difícil testearlos porque se tienen que hacer lecturas largas y a veces se tienen que repetir. Entonces es muy difícil. Es el que presenta más falsos negativos. El 89% de las personas que tienen positividad a alergenos tienen una dermatitis por contacto alérgica también a otro alergeno, y generalmente se debe al otro alergeno, generalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tienen que aprender? Los dos grandes grupos que manejar, porque si tienen un paciente que es alérgico a un grupo, pues saber qué le pueden dar. Pues en un grupo está la desonida, triamcinolona, mometasona y betametasona. Las personas que sean positivos para ese grupo, pues no les pueden dar de ninguno de esos, les tienen que dar del segundo, que es hidrocortisona y acefonato de metilprednisolona. ¿Ok? O sea, en realidad con que se aprendan que están en diferente grupo y casi siempre son como rivales, la desonida, que es uno de mediana potencia, ¿no? Y la hidrocortisona, eso es importante ya. Los que están alérgicos a hidrocortisona les dan el grupo de desonida, y al revés, los que están alérgicos a desonida le dan el grupo de hidrocortisona. ¿Ok? Bueno, pues ahora va lo divertido. Espero que, a ver si me animo para el próximo año a hacer un cajón como los doctores, porque está muy divertido, pero me da como miedito. Entonces, yo aquí les voy a ir destapando, porque quiero que todos en su mente vayan haciendo el ejercicio de que vayan tratando de adivinar cuál era, ¿ok? O sea, a ver, acuérdense, la señora con aretes grandes que teje, esa fue la primera diapositiva, ¿se acuerdan? César, níquel, ¿sale? Luego, la pastora tuvo un bebé, ¿se acuerdan cuál era? Que tenía una ovejita y un bebé, que hay en la toallita o en cremitas para bebé. La Molina. ¿Okay? La secretaria de oficina con blefaroplastia y conjuntivitis, que de niña tenía EPI. ¿Okay? O sea, para que usa adhesivos, no para la blefaroplastia, que utiliza pues esta strips o aquí cosita, neomicina. ¿Okay? Que usa gotas, que le daban caupectate que usaban hace mucho tiempo como para diarrea. ¿Okay? Acuérdense, esa es canamicina. Entonces, el albañil carpintero, le puse con K para que se acuerden de potasio, ¿ok? Albañil carpintero con caries, o sea, por las amalgamas, que pintó la casa de azul, ¿no? Acuérdense de los azules, ¿qué puede ser? Puede ser cromo y cobalto, nada más, ¿no?
¿no? Pero aquí le están diciendo que es un albañil carpintero, que también usa amalgama, pues obviamente que es cromo, ¿ok? Dicromato de potasio. Luego, un guapo que se asoleó, le dio faringitis, otitis y conjuntivitis. ¿Se acuerdan que teníamos así un señor García Ramos en la garganta y del otro lado las pastillitas de para anestésico, ¿ok? Mezcla de caína, mezcla de caína, son anestésicos tópicos. Luego, el señor de barba con piquetes que fuma puro y vende Joss, ¿no? Miren, esto no les dije y es importante, porque ahora está muy de moda de cuidarse la barba y las barbershops y no sé qué. Las ceras para barbas tienen también lo mismo que les dije que se utilizaba para aromatizar el tabaco y para saborizarlo, y vende Joss. Entonces acuérdense, aquí que se tienen que decir, híjole, bueno, pues, a ver, fuma puro, entonces pues es que huele algo y sabe. Entonces el que huele es mezcla de fragancias, ¿se acuerdan? Y el que sabe es bálsamo de Perú. Entonces, mezcla de fragancias se puede usar como mucho más aromático que bálsamo de Perú. El bálsamo de Perú puede ser que ya también ya es medio que entra dentro de los adhesivos como la coloformia. Mezcla de fragancias lo que le ponen al Joss, a las, ¿cómo se llama? A doTERRA, a todos esos, ¿ok? Luego, se utiliza también para todos los productos de las ceras de barba, para retener más también tinte de barba. Luego, guitarrista depilado con los dedos lastimados. Entonces, acuérdense, guitarrista ya lo engloba en una sola cosa, ¿no? Acuérdense, los músicos que era colofonia. O sea, colofonia tenía o adhesivos médicos o músicos, porque o sea, de cuerda. ¿Ok? Ya está. Luego, histopatólogo, tenista, plastiloco de escultura hace un poco. Esto tampoco les mencioné que estos adhesivos se utilizan también en el procesamiento de los cortes histológicos, ¿ok? Entonces, ahí está como súper fácil, ¿no? Tenista, plastiloco, que ya también hace escultura, pero es un adhesivo para cosas fuertes, la resina, ¿ok? La que viene de 2 separadas. Luego, señor diabético con úlcera de pierna y amibas. Entonces ahí, ¿qué es el chiste? Pues amibas, ¿se acuerdan, no? Las amibas que se sensibilizan desde chiquito, con el iodoquín, y después ya utilizan como unas cosas continuas, los que tienen úlceras. Entonces es bien, esos pacientitos, para que vean, es muy frecuente que tengan dermatitis por contacto alérgico y que eso retrase de manera considerable la curación de la úlcera, ¿ok? Porque pues es una inflamación que tienen constante. Entonces esa mezcla de quinolina. Luego, la chef que fuma y vende Joss. Ahí acuérdense, la chef. ¿Cuál era el de chef? Ya pasamos mezcla de fragancias, entonces no se lo voy a volver a poner. O sea, de la respuesta, ya pusimos la mezcla de fragancias en el diseñador de barba, pues entonces la otra que es de que sabe y que huele es bálsamo de Perú, ¿no? Entonces, ahí está la chef que fuma, tabaco, acuérdense, para aromatizar y vende Joss. Luego, mecánico con disnea y urticaria que vende gasolina. Ahí en las diapositivas venía que este alérgeno también puede cruzar con algunos antihistamínicos y con algunos fármacos de uso de neumos, ¿ok? Dihidrohexafluoruro de etilendiamina, ¿ok? Luego, vitralista de ojos azules con reemplazo de cadera que olvidó sus llaves. Este está súper fácil, o sea, acuérdense, si a algo le dicen de azul, solamente puede ser cromo y cobalto. Cromo ya no les voy a poner porque ya lo pasamos ahí en el albañil carpintero. Entonces, ¿qué puede ser? Si ya no fue cromo, es cobalto, ¿ok? Acuérdense que está en las llaves, en las prótesis, en lo azul, en el vidrio azul sobre todo, ¿ok? Luego, el cartero de zapatos mojados no usa desodorante. Les puse mojados porque los adhesivos, cuando más se liberan, es con el sudor. Entonces, pues los zapatos es bien frecuente que suden, ¿no? O sea, estén sudados, y entonces los adhesivos que tienen se liberan y es cuando causan dermatitis por contacto alérgica, generalmente de topografía en los pies, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Era el nombre larguísimo, que se los puse nada más en las siglas para que ya nada más se quede el larguísimo, que es el de la gasolina, ¿ok? Entonces, el cartero de zapatos mojados que tenía como un sobre, acuérdense, el adhesivo de un sobre que les dije que se hacían así como con la boca, ¿no? Con la saliva, y los zapatos de goma era el paraterbutil fenol formaldehído, ¿ok?
que se abrevia así y que siempre se los van a preguntar así, PTBFF, ¿ok? Luego, la veterinaria con el ácido perfecto y gelish, acuérdense de ahí, se utiliza también en productos de uso veterinario, pero en ácido perfecto y gelish, acuérdense. Eso es muy frecuente, la mezcla de parabenos, ¿ok? Luego, esta es la última. El fumigador con botas y gogles que limpia baños. Entonces, acuérdense, ahí lo más importante es que limpia baños. Limpia baños, ¿con qué se limpian los baños habitualmente? Pues con cloro y con cosas antihongos. O sea, las cosas antihongos es para baños. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay cosas antihongos? La por excelencia de antihongos y que se puede usar, ¿se acuerdan? En que les dije, esto es como también de algunos hules negros, ¿no? Pero no es el hule negro, que es el alergeno de mezcla hule negro, ¿no? Que en algunos pesticidas, por el uso tan amplio que tiene y tan barato que es la mezcla carga. Entonces, el que tenía pato purifica, acuérdense, antihongos, mezcla carga, ¿okay? Y pesticidas, y también alguno que otro, cosa que está en sudor y de deportista. Mezcla carga tiene un primo, igual que el cobalto es primo con el cromo, un primo medio lejano con el níquel. Entonces, mezcla carga, ¿se acuerdan que tiene un primo? Y ahí viene el ratito. Entonces, vulcanizador electricista que juega hockey y squash, o sea, ¿qué se les hace? Vulcanizador, directo, piensen, hule negro, ¿no? Electricista pueden ser varias, pero ya nos dijo que vulcanizador, que juega hockey, el disco de hockey es de hule negro y la pelota de squash es de hule negro. Entonces, digamos que mezcla carga es prima muy lejana del hule negro, pero es prima muy cercana de otra cosa que ahorita va a aparecer un ratito. Entonces, mamá cansada, autobronceada. Acuérdense el que le dije de los autobronceadores, solo hay uno de autobronceadores, que lava su ropa, porque lava su ropa, entonces detergentes también, y algunos que les dije Suavitel tiene, lava su ropa y descansa en un baño de burbujas, porque hay unas cosas para baño de burbujas, los líquidos tienen eso, ¿ok? Lo más importante es la de autobronceador, el catón, ¿ok? Luego, el campista que vende triplay. O sea, ese ya, campista, ya se van a uno, como los de gasolinería, va a uno, campista va a cuaterno, no hay más. ¿Ok? El bombero nunca soleado, o sea, porque antes habían algunos fotoprotectores y usa tapones de oídos. Lo más importante es el bombero nos da a una, ¿se acuerdan? Y es el mercaptobenzodiazol. Bombero, mercaptobenzodiazol. Campista, cuaterno 15. Fotógrafo que lee el periódico, pues ya es que ni chiste, porque eso ya todos lo saben. Fotógrafo que lee el periódico con pelo pintado y un tatuaje, PPD. Esa ni les van a preguntarse. Luego, otro fotógrafo. Las cosas para revelar fotografía tienen muchísimos alergenos. Fotógrafo de camisa perfecta, de ramas de congelante en el triple. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que más les suena? Lo que les dije, de la camisa perfecta dimensional. Porque son las camisas que no se planchan. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ponen a esa? Formaldehído. El formaldehído también viene en el triple, también en el anticongelante y sobre todo en las cosas para revelar de fotografía, pero sobre todo en la ropa que no se tiene que planchar. Luego, nadador profesional y tenista con iPhone que aísla su raqueta. Entonces, fíjense, cuando ya les dicen algo de deportista, de sudor, tienen que empezar ustedes a pues, antihongo, hule, pero acuérdense que mezcla carga, aunque es de hule, es más de cosas para lavar el baño. Dice, no, pues mezcla carga no. Mezcla de hule negro, ¿le están hablando de una llanta? No, pues entonces no. El mezcla de hule negro le van a hablar de una llanta. Entonces, ¿cuál era el otro? Es el primo más cercano, o sea, es el mezcla mercapto, de nuevo. El níquel, primo lejano de cromo y cobalto, que son cercanos, primos cercanos. Luego, mezcla de hule negro, primo lejano, de primos cercanos que son mezcla carga y mezcla mercapto, ¿ok? Deportistas, mezcla mercapto, mezcla carga, hule negro para los gogles, para los cazadores de los binoculares, para las cosas de neopreno pegaditas, las telas antisudor y antisol, ¿ok? Luego, señor de intendencia, o sea que trabaja haciendo la limpieza de algún lugar, raspado y vacunado. Entonces, algo de las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas se llaman que era Tiomersal, como conservador. Si les preguntan actualmente en cuál se usa, hepatitis B. Y vacunado viendo si es ahí, pues ya, Tiomersal, ¿vale? Luego, triatlonista y uso alcohólico con piquetes y tiña inguinal.
Esta es porque se cruzaba con algo de alcohol, ¿se acuerdan? Luego, con cosas de buzos, que es deportista, y lo más importante es que cruza con algunos antimicóticos, que es la mezcla tiurada. Luego, mamá autobronceada que se desmaquilla y baña al perro. Los desmaquillantes por excelencia son los germales, ¿se acuerdan? Entonces, de autobronceadores, que eso se han preguntado, hay dos importantes. O sea, les encanta preguntar porque pues, si les ponen cosméticos no les están dando una pista. Los cosméticos tienen 1000 cosas. Tienen cobalto, pueden tener cromo, pueden tener níquel, pueden tener cartón, pueden tener germales. Pero si les están diciendo autobronceador, solamente puede ser catón y germal. ¿Ok? Los germales. Y ahí tienen que buscar ya algo más específico. O sea, eso les limita la búsqueda a catón y germal, ¿no? Si les ponen que también en cosas del perro de veterinaria o el desmaquillante es mucho más germal que catón. Si les dicen algún tip de bebé, porque las toallitas de bebé tenían y algunas todavía tienen, entonces es más catón, ¿ok? Esos son los tips. Y finalmente, pues mi consejo es que ya lo que saben, les va a ir súper bien, confíen en ustedes, han estado en escuelas de derma excelentes, y en ese momento no se estresen y no estén pensando que no saben o qué cosa, contesten tranquilamente, de verdad, esténse en paz y les va a ir súper, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten, les voy a dar a través de mi correo, mi celular, los que quieran la plática encantada para que puedan estudiar y dar otro repasito, ¿ok? Mucha suerte a todos. Muchas gracias, doctora Campos. Un fuerte, cálido aplauso. Gracias. Estamos sobre el tiempo, pero merecía la pena entonces que cubriéramos este tiempo del receso. Vamos a tratar de estar en tiempo, no 6:10 con nuestro siguiente ponente. Entonces los invitamos a pasar, por favor. Y nos vemos.